no habla en la Argentina, ¿no? Esta entrevista, digo, a un medio de Brasil. Pablo, también allí sorpresivo, a tan pocas horas de un día como el de mañana, en donde se va a conocer la sentencia. Es verdad, hace mucho que Cristina no habla con un medio argentino, lo hizo en este caso con un medio brasileño. También es cierto que la vicepresidenta mantiene una batalla contra las corporaciones mediáticas muy fuerte. Sí, hay medios en la Argentina que son más afín. Hay medios en la Argentina que son más afines, pero con los cuales tampoco ha hablado, no les ha dado claro. una entrevista. Es todo un debate el tema de la necesidad de que los funcionarios públicos respondan a las interpelaciones periodísticas más allá de la afinidad o no. Por ejemplo, en el caso de Macri solo hablaba con los medios afines, ¿no? Bueno, esta es una discusión también. Fernández me parece que ha modificado en parte eso. Fernández ha hablado con todos. Con todos. Ha hablado con todos, ha ido a todos los ámbitos, a los más afines y a los que no. ¿no? Pero bueno, también está puesta en discusión hoy el rol de sobre todo, no de los medios de comunicación, sino de los grupos económicos, que forman parte o tienen en su bagaje de opciones a los medios de comunicación. Cristina en unas declaraciones decía el lawfare, ella considera que es un lawfare lo que está sufriendo, no es posible sin un monopolio de medios, ¿no? En Brasil se hablaba de que no hubiese sido posible la avanzada de Moro del juez Moro sobre Lula sin los Globo. Sí, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en Ecuador también los medios responden a banqueros, por ejemplo. Bueno, tiene mucho que ver esta declaración de Cristina con un medio de Brasil, porque ella lo emparenta lo que está sufriendo con lo que sufrió Lula, ¿no? Con situaciones y contextos muy parecidos, digamos. Efectivamente. Bueno, hay mucha tensión previa a lo que va a suceder mañana, cuando se conozca el veredicto, y todo parece indicar la sentencia por parte de los jueces en la causa de la obra pública, en medio además de un escándalo que se ha generado en las últimas horas, porque se conocieron chats que involucran, por ejemplo, a quien estuvo a cargo de la investigación de la obra pública, a Ercolini, ¿no? Lo que también pone en evidencia lo que está ocurriendo con la justicia hoy en la Argentina. Vamos a hablar del coronavirus, Pablo, lo estuvimos hablando, hay algunos titulares, estuvimos hablando con un especialista como el doctor Atienza, que nos marcaba que, bueno, este era previsible porque venía sucediendo en los años anteriores. Lo cierto es que los casos han crecido. Crecieron y mucho, se multiplicaron en la Argentina. Es cierto que esto no está poniendo en jaque el sistema de salud, pero hay una señal, si vos querés, amarilla, ¿no? No solamente por el número de casos, sino porque hay mucha gente con 2 vacunas y pocas con 3 y casi nada con 4, y ni hablar con la 5ª vacuna, ¿no? Y además, Pablo, bueno, lo explicaba el doctor recientemente, más allá de la colocación, muchos con 6 meses ya de la última colocación. Claro, bueno, los que colocaron solamente la 2ª vacuna ya han dejado pasar mucho tiempo, ¿no? También es cierto que en muchos lugares se han, no digo desmantelado, pero han perdido fuerza los espacios de vacunación, por lo cual también eso puede ser un cuello de botella en el caso de que comiencen a aparecer situaciones que engrosen o compliquen los espacios de terapia o de emergencia de las clínicas, sanatorios y hospitales, ¿no? Porque ahí van a volver a articular, o será necesario volver a articular esos procesos más amplios, ¿no? Barbijo y vacuna, dijo Bisotti, descartó medidas restrictivas, por ahora, por el aumento de casos. Y los barbijos los veíamos, Pablo, ¿no? Comentábamos con Mercedes también. Hay una mayor utilización en estas últimas semanas. Adultos mayores. Sí. Los adultos mayores se están cuidando, están usando el barbijo. Me parece que incluso cuando no se hablaba todavía de esta nueva ola del COVID, cuando proliferaban las enfermedades gripales, los utilizaban como método preventivo. Hay como una adecuación que nos dejó la pandemia de los mecanismos de prevención, pero a mí por lo menos es una impresión, yo lo veo sobre todo en los adultos mayores, no tanto en el resto de los grupos etarios. Puede ser. No veo ese cuidado, ni el distanciamiento. No, bueno, el distanciamiento, olvidate. Nada. Por eso habrá que ver cómo se van articulando estos procesos. Primero el de vacunar y después de volver a instrumentar algunas metodologías que pueden resultar necesarias si estos casos aumentan. Pero ya hay mucho de responsabilidades individuales, Pablo. Sí, yo creo que no va a ser posible volver a medidas que restrinjan, salvo que nos encontremos con una tragedia. Pero el escenario es otro también, ¿no? El escenario es otro. Sí, creo que hay que volver a instalar en la conciencia colectiva de la necesidad de vacunarse. Sí, claro. Es fundamental esto para
no tener que retroceder en muchos aspectos que han significado una conquista en la lucha contra la pandemia. Hoy, lo decía Tienza hace minutos, se está como se está, o se tuvo una vida normal en este año por vacunas. Por las vacunas, claro está. Por vacunas. Por eso vamos a ver en detalle qué es lo que ha informado el Ministerio de Salud para ver de qué manera actuar para lo que viene. El Ministerio de Salud reportó 9 muertes por coronavirus y 12.609 contagios la última semana. Representa un 279% más de casos que el domingo pasado. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó un 12% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 8 fallecimientos. Ojo que sigue siendo una enfermedad fatal. Sí. Ojo que sin vacunas nos corremos ese riesgo, ¿no? De esta manera suman 130.000 los fallecidos. En la Argentina, desde el inicio de la pandemia, murieron 130.034 personas por COVID. 9.739.856 fueron los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 247 las personas internadas con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías, no solamente para el COVID, del 41%. Durante la última semana murieron 2 personas en Buenos Aires, 2 en Ciudad de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 1 en Neuquén y 2 en Tierra del Fuego. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas es 110.686.000. A ver, y este dato que es fundamental. 41 millones de personas ya recibieron una dosis. Mirá lo que es, ¿no? 37 millones las 2. Es decir, la primera cobertura ha llegado a 37 millones de personas, sí, que era más o menos la población vacunable, con algunos más. Ahora se puede vacunar también a los recién nacidos, por ejemplo. Y en este segmento era el esquema de vacunación obligatorio. Nunca fue obligatorio, pero sí para viajar, para contemplarlo. Es decir, es el requisito más formal, el esquema de vacunación completo. Efectivamente. Ahora, con un adicional, es decir, 3 vacunas, mirá lo que baja, ¿no? 3.158.000. Ni que hablar de una cuarta dosis. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ah, ahí está. Había quedado colgado. El primer refuerzo, es decir, el que te completa la primera vacuna, llegó a 21.848.000 personas. El segundo a solo 6 millones. Y el tercero a solo 300.000 personas. Las vacunas distribuidas a las jurisdicciones son 120 millones. Vacunas no faltan, están todas. Y las donadas, 5 millones, que son las que se van venciendo. Bueno, están las vacunas, pero ha bajado mucho. Muchísimo el nivel de vacunación para segundo y tercer refuerzo. En ese marco es que radica la preocupación. Ojo, de la segunda vacuna pasó mucho tiempo. Sí, claro. Y recordemos que después de los 4 meses va decayendo la capacidad de respuesta, de inmunidad que otorgan las vacunas. Por lo cual es necesario ir a aplicarse una nueva dosis. Y ya se está instrumentando en algunas localidades, esto depende mucho de cada uno, del trabajo de salud muy propio de las ciudades, quién se aplica esa tercera dosis de refuerzo o la quinta dosis, ¿no? Efectivamente. En algunos es más amplio, en algunas otras es más restrictivas. Pero hoy está abierto a casi todos. Si vos vas y te vacunás, si tomás la decisión de vacunarte, está abierto esa posibilidad. Sí, en algunos lugares todavía al menos no está contemplado en algunas ciudades. Bueno, puede haber alguna restricción en algún lugar en particular. Te digo que hay provincias que nunca pusieron restricciones. No. Viste que se había arrancado con mayores de 50 o con comorbilidades. Bueno, en algunas provincias no pusieron porque tenían mucho stock de vacunas. Y hoy prácticamente está abierto. Puede haber casos, naturalmente, pero hoy prácticamente está abierto. Es decir, hay que tomar la decisión. Mirá la cartilla, ¿no? Mirá la cartilla o el celular. ¿Cuándo te vacunaste por última vez? Si pasaron 4 meses, ya al menos consultá a ver si tenés la posibilidad de vacunarte, porque es lo que están pidiendo, ¿no? Absolutamente. Y un dato. Las altas temperaturas hace que compartamos más espacios públicos. Las victorias de la selección, los puntos de encuentro y demás, también. Y la movilidad turística. Van a generar todas estas situaciones, de mayores contagios. Y ojo que en solo una semana pasamos de 3.000 a 12.000.
Es decir, estamos ante una incipiente nueva ola. Hay mortalidad mucho menos que la que hubo al comienzo, naturalmente, pero hay casos de mortalidad y hay ocupación en camas de terapia intensiva. Cuidarse depende ahora mucho de cada uno de nosotros. Gracias, Pablo. A ustedes.